Dale tú. Pues para sí, señor adelante. Toscana, estábamos hablando de la emigración a América y sobre todo a México de Los libaneses. los libaneses, de lo que usted Sí. relataba en su artículo de la semana Vale, pasada. a mí me da el tema como para unos 10 artículos, cuando menos, por la presencia de estos señores. Los libaneses salen a México, llegan a México y la diáspora de ellos, por decir algo, el Líbano es un país pequeñito, es la mitad, justo la mitad del estado de Hidalgo, muy pobre, territorialmente es muy pobre, la riqueza del pueblo es muy, muy pequeña, no es un lugar exuberante, tiene buenos bosques, tiene muy poca agricultura, refinan petróleo, venden algo de minerales, es un centro fundamentalmente cultural. En algún momento Beirut, antes de la guerra tan terrible que les vendieron, Sí, en era los 80s. un centro financiero de primer nivel. Y parte de las guerras que le han caído al Líbano era precisamente por ser un lugar ecléctico. Todos los árabes musulmanes rígidos en sus conductas de mujeres, bebidas, fumar, no beber, su casa de reventón era Líbano, era la ciudad más liberal del mundo musulmán. Y al mismo tiempo, los bancos de Líbano eran bancos de mucha raigambre entre la propia comunidad árabe. Y árabe como general, ahí se distinguen muy bien, como nosotros, y nos dicen a todos, en Estados Unidos todos somos hispanos. Y aquí decimos, no, hay guatemaltecos, mexicanos, argentinos, allá nos ven todos somos hispanos. El mundo árabe es exactamente igual. Y si algo le ofende, por ejemplo, a un iraní, Es que le digan árabe, porque ellos son persas. ellos son persas, es el origen de la raza blanca, arribita, ahí en los montes del Cáucaso, están arribita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se generaliza. Se tienen por unión básica la religión musulmana y el idioma árabe, con sus variantes. Bueno, como en lo todos mismo lados. pasa con los turcos, ¿eh? Sí, bueno, los turcos estuvieron metidos en Líbano. Líbano ha sido una tierra invadida desde hace 4.000 años, uno tras otro, uno tras otro. Periodos independientes prácticamente los tiene hasta ahora y ahora tiene gente con guerra ahí adentro todavía. Y pelean porque la gente es pacifista. Bueno, salen del Líbano por unas invasiones tremendas, que hay ahí unos conflictos tremendos, y Porfirio Díaz levanta la mano y dice, yo lo recibo, y el que llegue de allá al tocar suelo mexicano es mexicano. En aquellos finales del siglo XIX y los primeros días de del siglo XX, a un libanés decirle, te vas a México, no tenía ningún significado para ellos, para ningún significado. Los engañaban a los que salían por presión política y persecución, les decían, este barco va para América, van a Nueva York, van a ir a Inglaterra, y llegaban a México, se bajaban en Tampico, Veracruz y Progreso, Yucatán. Entonces la gente se bajaba sin hablar el español, muchos venían hablando francés y turco y árabe, que son 3 bases extraordinarias para poder hablar un idioma rápidamente con su secuencia de baisano y bajaras y las baratas, ¿no? No es que el Líbano también fue protectorado francés, hay que decirlo, Ahí, para sí, que se entienda. Sí, por eso hay tanta por gente que habla francés. Es la segunda lengua ahí, Sí, el francés. Sí. Y la gente elitista del Líbano, cuidado con ellos, son gente de un refinamiento. 4 o 5 idiomas. Ajá, y la vida increíblemente refinada, son de una cultura exquisita, no. Muchísimas universidades en Líbano. Hombre, más que tenemos todas las de México y demás, todas reconocidas. La más importante universidad de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, quizás sea la Universidad Americana de Beirut. Exacto. Famosísima, ¿eh? Ajá. Y Beirut lo camina uno en 2 horas de coche, estás de un lado a otro, te vas de Israel rápido, a Siria, ¿no? Es chiquitito, ¿no? La costa, que es la parte más larga, son 225 kilómetros, ¿no? Y hay puertos ahí históricos, ¿no? Nada más para empezar. Bueno, vienen los libaneses a México y vienen, curiosamente, uno dice, voy a hacer vida en otro país cuando tienes 18 años, como se van nuestros braceros, ¿no? Jovencitos, vienes con los papás. Es tristísimo ver que esas personas venían gente ya de 60, de 70 años, señoras viudas con hijos, corriendo de la guerra. Llegaban sin recursos y sin el idioma, y todas se establecieron e hicieron patria. La cosa que comentábamos antes de salir a otra vuelta al programa es que en toda esta región, y ustedes visualicen Pachuca, Tulancingo, Tula, Totonilco, Pahuatlán, Zacatlán, Bauchinango, Poza Rica y Tuxpan, hay familias libanesas
En Villa Juárez no hay libaneses. No los dejaron entrar aquí. Intereses personales de las personas preponderantes en la región no dejaron que se establecieran aquí. Y hemos pagado muy caro que no haya una influencia de ese tipo en cultura, en comida, en costumbres integradas a México, en Villa Juárez. Es un tache en el rostro del pueblo. Poca gente lo sabe, pero si revisas, ¿hay algún libanés por aquí? Y sin embargo, están en Huachinango. No, en Huachinango hay varias familias. Hay varias familias. Y están arraigadas ahí, no les pueden decir extranjeros. Ahí hay gente desde 1890 que los trajo Porfirio Díaz, ahí. Poza Rica y Tuxpan, digo, no tanto en Poza Rica, en Tuxpan. En Tuxpan hay muchos. Muchísimos. Uno de los más famosos es colega de profesión de mi papá, la familia Visteni. Ahí están. Sí, son muebleros de toda la vida. Bueno, ¿no? de toda la vida. Sí. Ajá. Llegaban y se arraigaban. Y se vuelven, ellos saben lo que es una patria perdida. Nosotros, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es salirse de su patria, no por gusto, sino por necesidad. Que la patria te saque o por hambre o por política es muy duro. Y cuando encuentras un lugar donde te da la oportunidad de vivir tranquilo y trabajar y ganarte la vida decentemente, correctamente, no tienes con qué pagarlo. En general son familias de bien, sumamente arraigadas y no pierden su esencia libanesa, que se ve mucho en la comida, en la forma en que la familia se trata. Son muy apegados a que el hijo mayor sea la cabeza de la familia y lo van manteniendo. Algunas veces suena incómodo y discriminatorio para los hijos menores o las hijas, pero es una manera de mantenerse firmes ante la unión familiar, un tronco de familia, ¿no? Se vuelve una especie de patriarcado. Y lo llevan, En es ese la forma de sentido, sobrevivir, eso los hizo sobrevivir a todo. Sí. Tienen 4000 años de historia perseguida, ¿no? Hablábamos también de los que no tengan oportunidad porque son muy jóvenes. A mí me tocó chutarme esas películas en la barra del Canal 4. La siguen sacando. Sí, pero muy poco ya. Sí, y los chamacos no les interesa verlas. Joaquín Pardavé. No les tienen ese amor, ¿no? No saben de qué se trata. Los que crecimos viendo las películas del cine mexicano de la época de oro, lo que no se puede perder son estas películas de Joaquín Pardavé. Exactamente. Que hablan de la emigración a México. Tanto árabe como española. Como española. Son fantásticas, ¿eh? Para poder apreciar y ponderar a esos 25 millones de mexicanos que se han tenido que ir a Estados Unidos. Por necesidad económica para darle un sustento a las familias que se quedaron aquí. En vez de quedarse al saltar, se van a ganar la vida. Muchos de ellos ahora son mexicanos, ejemplares. Americanos de pleno derecho. Ajá. Se lo ganaron a pulso. Sí. Y que me parece a mí que este país no ha sabido ponderar en su justa dimensión esa emigración, porque si sumamos esos 25 millones de mexicanos a los problemas económicos que tenemos aquí, usted imagínese que mañana se regresaran esos 25 millones. Para mí... El problema económico de México sería monumental, ¿eh? A ver, esa gente que tiene ya unos años trabajando allá, primero, conocen sus derechos, saben defenderlos y saben trabajar ordenadamente. Sí, señor. ¿Sabes qué sería? Un resurgir del país increíble. Sí, pero recuperaríamos el talento. Sí, pero, no estorba la gente. Pero de entrada... Llegarían a trabajar. Ojalá. Y aquí lo que les falta es trabajar. Mire, yo he visto muchos casos de gente que regresa después de muchos años de Estados Unidos y traen otra mentalidad, ¿eh? Claro. Y ponen orden en sus comunidades. Por eso, entonces tú me dices, un regreso, dijéramos, no lo podrían sacar, no hay poder humano que lo saque en un año. Sí, no. Que es una emigración, dijéramos, vamos, una repatriación de mexicanos para acá, que vendieran al ritmo que quieren 100,000, 200,000 por año, México cambiaría a la vista de todos para bien. Porque es gente que se fueron a trabajar y están trabajando allá. Sería por un cataclismo, por alguna cosa, y tendrían que venir y vendrían a trabajar, no van a perder su nivel. El problema... Cuando regresa el bracero, porque lo corren o se le acaba el contrato, llega a su pueblo y se sumerge en la misma miseria que lo echó para afuera. Así es. Y se va a encontrar con una casa sin terminar, en un terreno donde no vale nada y una tierra que no produce, que no hay nada que hacer. Pero luego también la propia tierra de los hijos hace cambiar las cosas. Claro. Por ejemplo, en mi caso yo
lo que observo en mis padres es un amor por México brutal. Bueno, pues por lo mismo, ¿no? Porque ya nosotros somos mexicanos. Ellos salieron de España, es el caso de mi padre y de tantísimos, y mis padres. Mi mamá salió de 3 años, mi papá de 17 o 18, se conocieron aquí, se casaron acá. Pero salieron con lágrimas en los ojos. Sí, claro. Hay una canción conmovedora que canta un emigrante, dice: al salir de España un día volví mis ojos llorando porque nunca te volveré a ver, ¿no? Adiós, mi patria querida. Sí, claro. Es, aunque sea uno chino. Si mal no recuerdo, la canta Juan Joaquín Legido. Pardavé, ¿no? Pero La canta él. o la recita cuando llega a su pueblo, Asturias. Sí, adiós, mi patria querida. Sí, sí, sí. A mí, chamaco, sin tener todavía concepto, me conmovía muchísimo oírla cantar en las fiestas de las romerías españolas, a media jarra, después de 2 paellas o una fabada, cantar a todos los que habían salido de España, unos por pobreza y otros por la guerra. Sí. En las romerías españolas, estamos hablando de los años cuando yo iba, chiquito, con mis hermanas, que ahí conocieron a sus actuales maridos, ahora ya viudas, menos una. Todas se casaron con cantaruleas que conocieron en las romerías, eran muchachadas, para eso eran, ¿no? Claro. Se peleaban los nativos que estaban ya en México, emigrados, y los que habían llegado les decían los rojos. Sí. Y eran unas madrizas en serio, Sí. después de comer. Pero ya después de la borrachera, todos se ponen a llorar, Sí. porque todos habían salido de su Y patria todos sin extrañaban querer. España, ¿no? La España, y todos eran vecinos, unos eran primos, pero unos habían salido por hambre y otros habían salido por guerra. Y se encontraban aquí y revivían la rencilla que había hecho la guerra civil, pero la distancia, que a todos Era les mayor. dolía igual el jalón de la patria perdida, Sí. por la razón que sea. Sí, sí, sí. Eso, los que estamos aquí, ni idea tenemos de ese valor. Cuando ustedes vean a un extranjero que llegó a México con una familia hecha, véanlo con todo respeto y agradezcan que esté aquí. Si fueran malas personas no hubieran venido y no se hubieran quedado. Yo trato. se hubieran largado. Yo trato siempre muy bien a la gente que viene de visita de Estados Unidos. Ah, claro. Es una Traen gente que- todo. No, pero no porque traigan dinero o No, vienen con familias hechas, para que conozcan su tierra. traen ¿no? otra mentalidad. Claro. Uno les aprende siempre mucho Claro, claro. y llegan aquí con un amor por México. Por un gusto, ¿no? De estar aquí. Sí, pero siempre llegan a beneficiar a sus pueblos. Ah, sí, no vienen a. No, pues de aquí. Yo le Vienen puedo a traer. hablar de cualquier cantidad de gente que conozco. Bueno, tenemos varios esta joven municipios Gómez, la escritora, ¿no? ¿Perdón? Tenemos esta joven escritora Gómez, la señora Gómez, ¿no? Esperanza. Que Ajá. se fue una temporada larga de aquí y ya Bueno, están sí, aquí. sí, estuvo muchos años trabajando Fuera. en Estados Unidos Y el marido también, ¿no? y el marido también es que americano. no los acabo de conocer, no los conozco. Se los voy a presentar. Hay que ponerlos en este programa. Sí, señor. ¿Cómo esas son entrevistas. Claro. Para mí es la primera cronista del pueblo, ¿eh? Esa Sí, la sí, señora, sin querer, Lo que pasa es que Paso, hizo mecha. un trabajo de investigación, pero mucho cariño. sí, pero de alguna manera también relata lo que fue la emigración Claro. de las primeras generaciones de gentes que llegaron a Jicotepec. Claro, bueno, sí. Porque bueno, Jicotepec era un caserío. un caserío. Un caserío, sí. Y empezó a crecer por gente que llegó de Con otros... el señor Gómez, con la familia del señor Gómez, pero con fueron otros. varias ¿sí? familias, ¿no? Sí, ahí va mencionando Ahí va todas. ¿Y de dónde explicando venían? desde el siglo XIX cómo llegaron a sentarse familias a Claro, Jicotepec, claro. que venían de otros lados. De ¿eh? otros pueblos, y de Zacatlán vinieron de Sí, Pachuca, vinieron sí, de sí. muchos lados. Es interesantísimo. Sí. La señora, sin querer, hizo un documento impresionante. ¿eh? No he leído un documento de crónica como ese. ¿No? Los trabajos de investigación que yo he leído son más bien historiográficos Sí. y esto es tan ameno. No, pues sí, pues está hablando de personas que uno conoce. Dice, "Ay, yo no conozco al que hablan, pero conozco a la es que nieta, no ¿no? Y conozco necesitaba- la casa, ¿no? No hizo un trabajo historiográfico No. y al mismo tiempo lo hizo. Bueno, es que esa es la verdadera. Exactamente. Entonces, ¿Cómo decía aquel? Si quieres ser un escritor universal, habla de tu pueblo. no, sencillo, ¿no? Bueno, la receta brutal es la de García Márquez, ¿cómo se llama? El pueblo? Aracataca. Aracataca. Sí. Su pueblo, que lo convirtió en Macondo, ¿no? Macondo es la Este, capital del mundo, sí. ¿no? Y no se sale de ahí, y era un pueblo miserable del siglo XIX. Pues ¿no? como decía al principio de la novela de 100 años de soledad, decía, en aquel entonces Macondo era un caserío ¿cómo era? Era un montón de casas de
Cañabrava y Sí. barro y Cañabrava. Pues sí, Es una maravilla. Esos primeros párrafos de la novela son una maravilla. pues es igual que En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre Sí, no sí, quiero sí, recordar. sí. Y esta señora Gómez, pues no queriendo, es un libro fundamental para Jicotepec y para entender Huauchinango, Zacatlán, porque se hizo con gente de trabajo y que se arraigó. Y se arraigaban. Y luego abrieron todos comercios, que era la actividad principal, pero cada quien se especializó en algo, ¿no? Es interesantísimo leer eso. En una época. Habría un en día la que además, proponer que le den un reconocimiento, el ayuntamiento, un día que quieran hacer cosas bien hechas. Además, toda esa historia es muy bonita porque quizá fue la mejor época de Jicotepec, la más pintoresca, la más comercial. Sí. Yo no me imagino, después de haber leído el libro, es que uno lo lee y uno no se imagina a alguien sin trabajo. No, todo el mundo trabajaba. Todo el mundo tenía trabajo. Todo el mundo tenía trabajo. O sea, era una cosa maravillosa, ¿no? Sí, aquí el desempleo, no, faltaba gente. ¿Pero cuál para- desempleo? Faltaba gente Sí, para trabajar. así es. Y cada quien trabajaba lo suyo, que era importantísimo Sí, eso, sí. ¿no? Y no había delincuencia. No había tiempo No para había esas tonterías, tonterías. o sea, No. Lo, Y la lo gente peor que finalmente podría era pasar feliz, es que ¿no? unos chamacos se metieron en una huerta a A cortar robar. naranjas. Sí, pero no pasaba nada. ¿no? Bueno, en fin. Sí, a esta señora hay que proponerle a Juan Carlos, al que tenga corazón y visión, de no hacerle un reconocimiento que acaban en choteo. Hacer, por ejemplo, cada vez que venga alguien a visitar a Jicotepec, regálenle un libro. Sí. A lo mejor no lo lee él, pero alguien lo va a leer. No, yo creo que sí. Y El porque libro es además, tan ameno que se lee solo. O sea, donde lo abras, yo Donde tengo lo la abra. mala costumbre de leer los libros al revés, incluyendo el directorio telefónico. Donde lo abras lo puedes leer. sí. Regresas a la primera Sí. hoja. Este relato no me gustó, me voy al otro. Sí. Y un día armas el rompecabezas. Sí. Eso es el amor del que se va y aprecia lo que dejó. Y regresa. Y regresa. Sí. Y lo ve con unos ojos un poquito empañados de la emoción y de las lágrimas y de la buena voluntad. Y del recuerdo de la primera juventud, ¿no? de la primera juventud y todavía ver lo que se fue, ¿no? Hay un señor en Tulancingo que sin querer queriendo hizo lo mismo. Un libro, Eutimio Arriola. Bueno, es un libro, la mitad del tiempo te botas de risa, no porque es un humor involuntario. Lo redacta a matacaballo. En un capítulo se puede dar unas confundidas de lugar y fechas, pero el conjunto es deslumbrante. Maravilloso. Deslumbrante porque te habla de ese Tulancingo también. Y ya se perdió, ¿no? Totalmente perdido. Un Tulancingo con una historia siempre contra la corriente. Siempre contra la corriente y siempre triunfador hasta que llegó el PRI. Y se lo acabaron, mano. Nunca lo han dejado resurgir, ni creo que resurja ya. No hay elementos para resurgir. Pues por lo que se ve, cada día Tulancingo recibe menos presupuesto. Y Pues sí, que ya quedó marginado. Así es. El enfoque y el desarrollo del Estado de Hidalgo está de Tizayuca hacia el lado del Estado de México, sobre la región de la autopista, todo eso, ¿no? Se acabó y ya el resto del Estado no existe para el gobierno, ¿eh? Es una tristeza, ¿no? Hay focos interesantísimos de dinero. Hay un lugar que se llama Tecozautla, que está donde termina el Estado en la frontera con Querétaro. Te vas de este pueblo que se llama Huichapan, 37 kilómetros para adentro. Bueno, ya colinda con Tequisquiapan de ese lado. Hay un lugar ahí, Tecozautla, que es un geyser. Ah, sí, ya nos platicó. Ese geyser algún día lo quisieron hacer termoeléctrica, les falló, le dejaron a la mitad y le quitaron el chiste, porque en vez de salir el chorro de vapor maravilloso, altísimo, lo entubaron y lo dejaron ahí. Hicieron un balneario comunal de un ejido. Es el único, creo yo, en el balneario en el mundo que trabaja 365 días al año y puedes llegar a la hora que quieras. Está lleno, ¿no? Está lleno. Pero lleno, albercas, a lo mejor hay 5,000 personas en ese momento. Y no estoy exagerando. Podrías cruzar la alberca pisando cabezas y nadie te va a reclamar. No tienen tiempo de sacar las manos. A las 3 de la mañana está la gente metida en la alberca. La gente acampa con lo que quieras, y ahí te venden todo lo que quieras, te alquilan lo que quieras. Los señores del ejido cobran 100 pesos por persona. El lunes en la mañana van a Banamex
a depositar, llevan el dinero en costales. Nadie saca una tarjeta de crédito, nadie pide fiado, no hay reservaciones. Es al que llegó. Es un ejido, ¿no? De un ejido. Gente a lo loco. Buenas noches. Parece que ya se buenos nos días, acabó el buenas tiempo, tardes. señor Toscana. Saludos Adiós, al profe León. Profesor León, que te Y haga felicidades mágico. a Huachinango por el nombramiento del pueblo mágico. Ay, nanita, que sea yo- de provecho. Híjole, ojalá. Que no sea una tomada de pelo, como otras tantas.